Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias por estar una vez más allí conectados fielmente a este tiempo de devocional, un tiempo donde Dios sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Todos los días son nuevas sus misericordias, todos los días el Señor hablará a nuestros corazones. Así que el día de hoy preparémonos porque es un tema bien interesante a través del cual Dios nos instruirá y nos enseñará cosas nuevas. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor, que sea Él hablándonos en esta mañana y direccionando nuestra vida como siempre lo hace nuestro buen Dios. Amén. Amado Señor, te damos gracias por el día de hoy, Gracias, Señor. papá. Gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por una oportunidad más de vida que tú nos das, Señor, donde tú has colocado tu neuma en cada uno de nosotros, Señor, de tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Te honramos y te bendecimos en esta mañana, mi Rey. Colocamos, dulce Espíritu Santo de Dios, el día de hoy en tus manos. Pedimos que la guianza de tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú quien nos guíes, que seas tú quien nos acompañes, que seas tú quien nos direcciones el día de hoy, Espíritu Santo de Dios. En tus manos nos ponemos, Señor, porque no podríamos estar en mejores manos que en las tuyas, amado Rey. Sometemos hoy nuestros pensamientos, nuestras emociones, las motivaciones de nuestro corazón, las ponemos delante de ti. Y pedimos, dulce Espíritu Santo de Dios, que tú nos alinees a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Alíneanos, Señor amado. Hoy sometemos nuestra voluntad a ti, Señor, y declaramos en este día, Señor, que entregamos y rendimos toda nuestra vida, todo nuestro ser, Señor, nuestra casa, nuestra familia, todo lo que somos, Señor, lo rendimos a tus pies, Espíritu Santo de Dios. Que sabemos, Padre, que tú cuidas de nosotros, Señor. Tú cuidas de nuestra casa, tú cuidas de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Oramos para que seas tú hablándonos a través de tu bendita palabra, Señor, el consejo, lo que viene de ti para cada uno de nosotros en esta mañana, Señor. En lo que tú quieres que caminemos en el transcurso de esta semana, Señor. La palabra de vida, Señor, esa palabra que no falta, esa palabra que nos alienta, que nos anima, que nos motiva a seguir adelante, Señor, a esperarte a ti, Señor. Ese es el propósito, Señor, de recibir tu palabra, Señor, que ella salte para vida a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Gloria Padre. al Señor. Bueno, el título del devocional del día de hoy es Perdonando a Dios, perdonando a Dios. Ustedes se preguntarán por qué ese título, el título del devocional. Más adelante lo vamos a entender. Hoy vamos a tratar un tema que es muy interesante y más que interesante, es un tema importante y necesario para nuestra vida espiritual. Y quiero comenzar por decirles algo. Las cosas del Espíritu, lo que nos concierne a nosotros, no solamente debe parecernos algo interesante, sino importante y necesario para nuestra vida. Hay cosas en el transcurso de nuestros días que nos parecen interesantes. Una noticia nos puede parecer interesante, también una obra de arte nos puede parecer interesante. Pero la palabra no solamente debe llamarnos la atención por lo interesante que es, sino lo importante y necesaria para nuestra vida espiritual. Amén. Amén. Entonces, el tema de hoy, porque muchos podemos estar a la expectativa por el título, Perdonando a Dios. ¿Sí? Entonces no es solamente algo que nos genere una expectativa, sino que debe ser algo necesario para nosotros, porque vamos a hablar del tema del perdón. El tema del perdón. Y para comenzar, quiero que entendamos el significado de la palabra perdonar, ¿sí? Desde la raíz etimológica. Y miren lo que encontré. Se compone de dos partes. Es una palabra compuesta, per y donar, porque estamos hablando de perdonar. Per indica consistencia, es decir, muchas veces, repetidamente, continuamente. Per significa algo continuo, ¿sí? Permanecer, en este caso es perdonar. Entonces es algo que es repetitivo, es algo que es continuo, es algo que se hace muchas veces. Constantemente. Es algo constante, gracias. Y donar significa dar, regalar.
Entonces, si unimos, tendríamos la definición de perdonar, hablando desde la parte etimológica, que es regalar con consistencia o donar continuamente, ¿sí? Teniendo en cuenta que donar implica entregar algo gratuitamente sin esperar retribución de ninguna clase. Entonces el perdón es dar constantemente. Recuerda lo que la palabra del Señor dice, que cuántas veces debíamos nosotros perdonar y ¿qué se dice? 70 veces 7. Es decir, continuo, sin esperar nada a cambio. Porque es algo que ya más adelante lo vamos a ver, y es que cuando nosotros perdonamos, siempre esperamos algo a cambio. Pero la raíz etimológica nos está enseñando que es continuo, es algo que se dona, ¿sí? Cuando tú donas algo, cuando tú donas un vestido, donas alimento, tú no estás esperando nada a cambio. Eso es lo mismo. No, porque se supone que cuando yo doy algo, eso trae una satisfacción personal. El hecho de ya dar algo me trae satisfacción. Entonces no es todo, no es el esperar a recoger algo, recibir algo. Ahora recordemos que es algo voluntario. Sí. No, cuando estamos hablando de donar, nosotros cuando donamos algo lo damos, lo regalamos, lo damos y es un acto voluntario. No es que nos coaccionen para darlo, ¿sí? Y cuanto más el perdón. Ahora, con relación al origen de la palabra, encontré en el griego, ¿sí? Y que proviene de diferentes raíces griegas. Y encontré esto que me pareció interesante. No es que estemos teniendo clases de griego, sino es la raíz para ver la profundidad de lo que es perdonar, el perdón y el perdonar. Viene de la raíz griega afiemi, verbo que significa dejar ir o liberar. Amén. Cuando se perdona a otro el daño que se ha causado, que nos causó, ¿saben qué es lo que sucede? Que literalmente se deja ir libre, se deja libre. Cuando nosotros perdonamos, según esta raíz griega, estamos recibiendo una libertad, pero también estamos dejando en libertad a otros. Qué interesante es esto. Estamos soltando una carga. Una carga, estamos liberando. Entonces es como cuando tenemos un pajarito en una jaula y el perdón es cuando tú le abres la puertica a esa jaula y el pajarito tiene la oportunidad de salir y de volar. Eso es dejar ir libre a alguien. Yo sé que pueden haber algunos de ustedes que puedan estar apuntando, lo voy a deletrear, y es A-F-I-E-M-I. A-F-I-E-M-I. Afiemi. Y significa dejar libre, dejar ir. Entonces cuando nosotros perdonamos, estamos dejando en libertad y estamos quedando en libertad. Y eso es algo que para nosotros como hijos de Dios y aún como personas, como seres humanos, debe ser increíblemente importante. Porque cuando decimos que es dejar ir libre a alguien y que nosotros quedemos libres, es permitirle a esa persona que vaya en paz, que es soltar esa carga, y también es permitirnos a nosotros mismos también caminar en paz. Ahora, entendemos que hay faltas y hay faltas que son muy graves y que muchos de los que tal vez nos están viendo y nos están escuchando estarán diciendo, es fácil decir perdone, pero yo no puedo perdonar. Y ese es el propósito de este tema, de que podamos entender que a través del Señor Jesucristo y con la ayuda de su Santo Espíritu, sí es posible perdonar la falta, la ofensa, la circunstancia, la situación que hayamos vivido. En el Señor sí es posible Amén. Perdonar. ¿Por qué en el Señor sí es posible perdonar? Porque no ha habido un ser sobre la tierra que haya brindado un perdón genuino como el que nos brindó el Señor Jesús. Recordemos que cuando el Señor estaba en la cruz, Él decía, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Amén. Con su cuerpo lacerado, crucificado, totalmente vuelto nada, pues para que me lo entiendan. Y a pesar de eso, él allí en el madero, él podía decirle a su padre, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Y hay personas que tal vez nos han agredido, han pasado situaciones fuertes y difíciles en nuestra vida, pero tal vez lo han hecho porque pues no han medido la ofensa, no lo han visto tan grave como de pronto tal vez para ti o para mí pudo haber sido. Entonces hoy vamos a aprender, y creo que esta semana vamos a aprender acerca de lo importante que es
el perdón, basándonos o partiendo de la base que es dejar ir libres y que nosotros podamos quedar en libertad. Y la otra palabra de la raíz griega es charizomai, con J, J-A-R-I-Z-O-M-A-I, charizomai. Y este verbo que implica o significa dar con gracia, ¿sí? Dar libremente, como un favor, ¿sí? Entonces ese charizomai implica dar con gracia, dar con libertad. Entonces, según esta raíz, afiemi significa dejar libre, pero charizomai también nos enseña que es algo que nosotros damos libremente con gracia. Ahora recordemos que gracia significa regalo. Amén. La gracia es un regalo. Entonces, lo que nosotros damos y el perdón y el perdonar es un regalo. Es un regalo que nosotros damos. Y recordemos que es un regalo inmerecido. No se trata si la otra persona se lo merece o no se lo merece. Porque ahí también tenemos situaciones cuando vamos a hablar del perdón, es que no se merece que yo lo perdone. Es que tú no lo vas a perdonar o tú no la vas a perdonar porque se lo merezca o no se lo merezca. Recuerda que el pastor nos está dando hoy dos significados totalmente diferentes y el uno es dejar ir libres y el otro es dar un regalo. El perdón es un regalo y un regalo inmerecido. Eso fue lo que tú y yo recibimos a través del sacrificio de la cruz. Tú y yo no merecíamos la vida eterna, pero el Señor Jesús nos lo regaló por gracia. Eso es lo que significa la palabra gracia, un regalo que no nos merecíamos. Tal vez la otra persona no se merece tu perdón, pero es un regalo que tú le vas a dar, un regalo inmerecido. Y al dar ese regalo, tú vas a quedar también en libertad. Amén. Ahora, ¿qué es el perdón? Conociendo ahora el origen etimológico de perdón, vamos a dar la siguiente definición para este valor humano. Quiero que presten atención. Perdón es la voluntad sincera y amorosa de eliminar respuestas destructivas. Te lo repito, el perdón es la voluntad. ¿Qué es el perdón? Es la voluntad sincera y amorosa de eliminar las respuestas destructivas causadas por pensamientos y sentimientos negativos hacia quienes han cometido alguna falta en contra nuestra, renunciando ante todo a un deseo de venganza, ¿sí? Entonces es una voluntad sincera, refrenar nuestra lengua, no permitir que salgan palabras destructivas, no permitir que vengan pensamientos o sentimientos incorrectos por causa del daño que nos han causado. Eso es el perdón, ¿sí? El que nosotros renunciemos a todo deseo de venganza. Entonces, ¿qué es el perdón? Es una voluntad, nace de la voluntad. Es algo que yo mismo, es una decisión, pero debe nacer desde la voluntad. Es algo que yo mismo decido. Yo no voy a permitir que lo que me hicieron, el agravio, el daño, la ofensa, llegue a mi corazón, llegue a mi mente y que comience a ver esas acciones incorrectas. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es la voluntad. Pero Ahora recordemos que si hablamos de la voluntad, hablamos de una decisión, porque encontramos personas que dicen es que yo no siento perdonar, y es que el perdón no se da desde si yo lo siento, si yo siento perdonar o no, porque realmente hay ofensas que son tan fuertes que tú nunca vas a sentir el deseo de perdonar. Sí. Estamos hablando que es un acto voluntario, tiene que ver con la voluntad, y la voluntad tiene que ver con nuestras decisiones, cuando yo decido voluntariamente perdonar. Ahora, ¿qué es perdonar? Perdonar es la acción, es decir, llevar a la práctica el perdón. ¿Qué dijimos que era el perdón? Es la voluntad sincera de eliminar las respuestas, los pensamientos, el que no atesoremos eso en el corazón, el que tengamos la voluntad y nosotros renunciar a todo deseo de venganza. Ahora, ¿qué es perdonar? Es la acción, llevar a cabo a la práctica el perdón. Debemos entender que es sobre todo un proceso, ¿sí? Lo cual implica un tiempo. Entonces el perdón es la voluntad y el perdonar es la acción. El perdón es la voluntad y el perdonar es la acción. No nos podemos quedar solamente con el perdón, sino debemos llevarlo al perdonar, que es la acción.
sea ¿sí? que el perdón viene siendo lo primero que hay, la primera decisión que yo debo tomar, Sí. pero esa decisión tiene que ir acompañada con la acción, que es perdonar. Y eso lo vemos en la palabra. Miremos Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11. ¿De qué habla? ¿Cuál es el título? Dice, parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan lo que sucedió con el hijo pródigo? Que él cometió un error y fue y se gastó todo lo que no debía. Pero yo quiero que veamos la acción, miremos más adelante. Cuando dice que este joven... Dice el versículo 17, y volviendo en sí, dice que él se tomó su momento y lo pensó, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, ¿sí? E iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta ahí. Entonces, ¿qué versículos son? Versículos 17 y 18. Versículos 17 y 18, él comienza el proceso. Y él lo comienza el proceso del perdón. Él comienza el proceso del perdón. ¿Por qué razón? Porque lo que dice la escritura, y volviendo en sí, entonces se dio cuenta de cuál había sido su error. Pero en el versículo 18... Y revisemos que ese volver en sí es tener un momento de reflexión, porque en el caso del hijo pródigo, él tuvo que vivir su proceso y llegó el momento en que él hizo un proceso de reflexión, donde él revisó y dijo, realmente yo estoy mal, yo me he equivocado. Y así comienza el proceso del perdón. Cuando nosotros hacemos un proceso de reflexión en cuanto a si es porque tengo que perdonar a otra persona, es reflexionar el que yo no lo perdone, ¿a qué me puede llevar? El que yo no lo perdone, ¿qué pasa con esa vida que yo no perdono? Todo tiene que empezar con un proceso de reflexión. Y este joven entonces dijo, sí, yo la embarré, yo deseché, me equivoqué. Pero mira el versículo 18, dice, me levantaré. No era una acción. En ese momento no era una acción. Estaba simplemente pensando cómo lo iba a hacer. Esa era la voluntad. Entonces Sí. dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Versículo 20. Entonces, hasta el versículo 19, ese era el perdón. 17, 18 y 19 es el proceso del perdón, donde se hace Amén. la reflexión, donde se revisa la situación. Y el versículo 20 habla del perdonar, porque miren lo que dice la palabra, o del pedir ese perdón. Dice que tiene que ver con la acción. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, ¿qué fue lo que le dijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Si te das cuenta que en ese proceso, lo que él hizo en el proceso del perdón y del perdonador o de la acción, de la voluntad y la acción, fue exactamente lo mismo. Dijo, lo primero que él hizo fue la reflexión, el reconocer su error, su pecado, y dijo, voy a ir a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Cuando fue a la acción, él no cambió su motivación. Él no cambió su motivación. Lo hubiera podido cambiar cuando su papá lo abrazó. Él hubiese podido quedarse callado. Él hubiese podido decir, ya mi papá me perdonó, ¿yo para qué le pido perdón? ¿Yo para qué le digo? Ya le hice falta, ya deje así. No, este hombre cumplió el proceso y esto nos lo enseña la palabra. Esto nos lo enseña la palabra porque dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Es decir, que no es suficiente con meditarlo, con hacer la reflexión y quedarnos con la reflexión. Esa reflexión debemos llevarla a la acción. Conforme él reflexionó, conforme él entendió lo que había pasado con su vida, fue lo primero que él llegó a hacer cuando vio a su padre. Fue reconocer que se había equivocado. Qué bueno es que nosotros, cuando hacemos el proceso del perdón, de la misma manera como lo recibimos, de la misma manera como el Señor muchas veces nos guía,
podamos llegar a esa otra persona, podamos llegar delante de Dios y reconocerle al Señor. Si es por causa de errores que nosotros hemos cometido, poder sacar ese tiempo a solas con el Señor y decirle: Señor, yo reconozco delante de ti que me he equivocado. ¿Por qué lo hablamos? Porque muchas veces decimos: no, pero es que el Señor sabe, el Señor conoce. No, mi esposa, ella ya sabe que ella me perdonó, ella. No, aquí hubo un proceso. El hijo pródigo hubiera podido decir: no, mi papi ya me perdonó porque apenas me vio, me abrazó, me besó, me cambió la ropa e hizo fiesta porque yo volví. No, ya a mi papi ya se le olvidó. Mi papá me ama y yo amo a mi papá. Sí, no, él, a pesar de que su papá se lanzó y lo abrazó y lo besó y hizo todo el proceso, a pesar de eso, él le reconoció a su papá que se había equivocado. Entonces, el perdón es la voluntad, el perdonar es la acción. Sí, perdonar es la acción y como resultado trae la libertad. Un perdonamos no solo porque se libera a la persona, sino porque nos libera también a nosotros. Sí, es un doble resultado. Cuando nosotros perdonamos, entonces estamos dejando libres, pero también estamos quedando en libertad. ¿Sí? Ahora, ¿esto por qué es tan importante? Es muy importante, amada familia, porque en ocasiones nosotros o nos han cometido una falta o hemos cometido una falta y nosotros la dejamos pasar por alto. Nosotros no, pues, y no es atesorarla, no la atesores en tu corazón, pero tampoco la dejes pasar por alto. Tal vez tú tengas la facilidad de dejarla pasar por alto. Tal vez tú tengas la facilidad de que no fue algo que causó una trascendencia en tu vida espiritual, no dañó tu relación con Dios, no dañó tu comunión con Dios y no fue tan grave. Y puede que no sea tan grave para ti, pero ¿y qué para la otra persona? ¿Y qué para la otra persona? Entonces pudo que esa palabra, esa acción, esa actitud ofendió. Entonces no es solamente nosotros quedar en paz, sino también permitir que la otra persona quede en paz. Entonces eso es un trabajo que nosotros debemos hacer, porque en ocasiones nos han dicho o hemos dicho y creemos que el tiempo lo borra todo. No. Y no es nosotros darle mayor importancia a lo que no se le debe dar. No, tampoco es eso. Sino que si hemos cometido una falta, una actitud o una palabra, dice la Escritura, si alguien te ofendió a mí, ve y pídele perdón. Porque habla de libertad. Y el Señor nos ha llamado a libertad, a caminar en esa libertad. Entonces es necesario sentarnos, es necesario hablar, es necesario aclarar. Pastor, pero es que se agrandan las cosas, se agranda el problema y a mí no me gustan los problemas. ¿Por qué estás hablando de problemas? ¿Por qué estás hablando de problemas si el perdón como fruto trae una gran bendición, trae la libertad? Entonces no es agrandar el problema, no es darle trascendencia más de la que realmente se pueda merecer, sino que yo no quiero que mis palabras o mis actitudes sean piedra de tropiezo para los demás. Yo en ocasiones, y también la pastora lo hemos dicho públicamente, si en algo les hemos ofendido a ustedes, familia, perdónenos. Si tal vez vamos por la calle, perdónenos por si no los hemos saludado, porque nos queda difícil reconocerlos a todos. Los amamos y oramos por ustedes. En ocasiones vamos distraídos por la calle y hay personas que se sienten agredidas, se sienten ofendidas. Entonces yo podría dejarlo pasar por alto, porque no lo hice con una mala intención. Pero cuando yo pido perdón, y llevo a ese proceso del perdón, es el decirles a ustedes, perdónenos. Perdónenos porque tal vez no los hemos visto, tal vez y ahora con tapabocas, pues mucho menos para reconocerlos porque tendríamos que tener el detector o la identificación de los ojos, pero no es con esa intención. Y es nosotros, dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Eso lo dice la palabra. Romanos 12:18 lo dice. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es decir, es también de mi parte caminar en paz con las personas que me rodean. Lo que dice el pastor no es ir pasando por la vida, ir atropellando personas o dejando heridas. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado, cuando nosotros sabemos que sí pasó. Entonces no dejemos pasar situaciones, tratemos de caminar en paz, dice, en cuanto dependa. Y si depende de mí,
pues yo tengo que aprender a caminar en paz con aquel que me ofendió, con aquel, pero es que fue él el que se equivocó conmigo y tal vez no fuiste tú el que cometiste la ofensa, tal vez fue la otra persona. Y que si el Señor quiere que a través tuyo esa persona aprenda a caminar en el perdón, que tú le puedas decir, tú no me pediste perdón, pero ¿sabes qué? Hoy yo te quiero decir que yo te perdono por esto, por esto, por esto y por esto. Me haces acordar de alguna vez llamé yo a la oficina a un varón, me enteré que estaba hablando de nosotros como pastores y estaba hablando de mí como pastor. La verdad que, como les digo, no era porque me hubiese afectado lo que él estaba hablando, porque hay personas que no están de acuerdo de pronto con lo que hacemos, con las decisiones, y esta persona tenía todo su derecho a no estar de acuerdo, ¿sí? Pero entonces comenzó a levantar palabra en contra de nosotros, en contra del pastor, y yo lo llamé a la oficina, y le dije, varón, ¿cómo está, pastor? Le dije, hermano, yo lo perdono. Y yo, ¿qué pastor? Como que el pastor me está dando o me está diciendo que me perdona, pero yo ni siquiera le estoy pidiendo perdón. Y le digo, varón, yo lo perdono. Yo lo perdono por lo que usted está haciendo, porque usted está hablando de mí, porque usted está diciendo esto. Y yo en total libertad, iglesia. Yo estaba en total libertad y Dios lo sabe. Y yo te perdono por esto, por esto y por esto y por esto. Ese hombre abrió sus ojos como par de huevos fritos y bajó su cabeza y le dije, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Que cuando usted habla de mí, sobre su vida se levantan actas de decretos. Se levantan actas de decretos y el enemigo comienza a tener autoridad aún sobre su propia vida o sobre sus finanzas, sobre su vida espiritual. Porque es que el murmurar y el hablar no es de bendición, varonzazo de Dios. Así que yo te perdono. Y oré por él y le dije, varón, y yo lo dejo en libertad para que usted también quede en libertad. Y este hombre se puso a llorar y me dijo, pastor, perdóneme, sí, yo he hablado de usted. Y eso trajo una satisfacción tan grande. No porque él me haya pedido perdón, sino porque yo veía cómo esas cadenas, esos lazos que lo estaban atando, se rompían, esos argumentos que él tenía en su corazón. Porque si alguien habla de mí es porque tiene esa raíz de amargura, porque esa persona no está de acuerdo y está cargada para conmigo. Pero cuando tenemos la oportunidad de pedirnos perdón, para mí, hermano, es una gran bendición, porque esa persona quedó en libertad. Esa persona quedó en libertad y nosotros caminamos en libertad, y es aprender a eso. Entonces, amada familia, este tema es muy interesante. Este tema es bien importante porque la base de nuestra vida cristiana es el perdón. Estamos donde estamos por causa del perdón, por un hombre que entregó su vida en la cruz del Calvario y nos dio ese perdón, ese regalo inmerecido. Por eso estamos aquí. Y que el problema cuando no perdonamos es que eso no nos deja tener comunión con Amén. el Señor. Eso de cierta manera afecta nuestra relación con el Señor, porque el propósito del Señor es que caminemos en libertad, libres, con corazones sanos, con corazones limpios delante de Él. Entonces sí es importante que desarrollemos esta parte en nuestra vida, aprender a perdonar. Entonces esta primera parte de este devocional es el perdón y el perdonar. Ya vimos cuál es la diferencia. El perdón es la voluntad, el perdonar es la acción. El perdón es la reflexión, es el reconocer, y el perdonar es ir a la acción. Es hacer lo que tenemos que hacer, es no dejar pasar por alto. No es solamente decir, yo ya le oré a Dios y ya no hay nada en mi corazón y quede la otra persona. Porque cuando hablamos de perdón, hay dos implicados. Cuando hablamos de perdón, hay dos partes. Entonces, amada iglesia, espero que haya sido de bendición este devocional. Y no solo para que sea algo interesante, sino algo necesario, importante para nuestra vida espiritual. Y también en cada una de las áreas de nuestra vida. Y vamos a seguir viendo este tema el próximo jueves, este jueves. La verdad que yo sé que va a ser de bendición para todos y de edificación. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias, Señor, porque nos enseñas, amado Dios, porque nos instruyes. Señor, porque nos llevas a entender la dimensión de esa palabra tan pequeña como es el perdón o el perdonar, Señor, pero que trae una gran implicación aún para nuestra salvación, aún para nuestra libertad, amado Padre. Señor, porque por causa del perdón tenemos vida eterna. Señor, pero también dice la palabra de Dios que así como nosotros perdonamos, seremos perdonados. Amado Rey, Señor, que esto
sea una instrucción, pero también, Señor, llevada a una práctica, amado Padre. Señor, que aprendamos a pedir el significado del perdón, pero también del perdonar. Que no solo sea una voluntad, que no solamente se quede en un pensamiento y en una buena intención, sino que lo podamos llevar a la acción. Señor, esa acción de dejar libres y quedar en libertad, como lo aprendimos, Señor. Gracias, mi amado Rey. Te alabamos y te bendecimos, Jesús. Gracias en esta mañana, papá. Señor, delante de ti coloco cada persona, cada vida que se conectó, Señor, a este devocional, Señor, para que puedan caminar en esa libertad. Y si en algo como pastores hemos ofendido, hemos dañado con alguna actitud o alguna palabra, hoy, Señor, pedimos perdón, amado Dios. Y les pedimos perdón porque no queremos que hayan actas de decretos ni en contra de ustedes y mucho menos en contra nuestra. Te damos gracias, Dios, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, les amamos. Dios les continúe bendiciendo. Que tengan un excelente día. Recuerden, mañana a las 6 de la tarde tenemos nuestro servicio. No se lo pueden perder. Bendiciones para todos. Tengan todos un maravilloso día. Bendiciones.